huesos del bíceps cráneo. Creo que de Los la que están cara. en la parte rostral. Ajá, exacto. Serían todos los que vemos aquí en la parte frontal, mientras que el neurocráneo son los huesos que están protegiendo más que nada al cerebro, en la parte más craneal y dorsal. Por otro lado, el mesodermo lateral, el que se encuentra más lateral, va a dar lugar a pues, el esqueleto apendicular, las extremidades, la cintura escapular, que la cintura escapular es lo que les decía, que está conformada por la clavícula, la escápula, y también los huesos coxales. Esto siempre los confunden con que es esqueleto axial, pero es apendicular, los huesos de la cadera, los coxales. Y pues ya nada más les voy a explicar rapidito la osificación endocondral, que es aquella que forma la mayor parte del esqueleto, se forma a través del proceso. Ok, aquí en el endocondral lo primero que va a ocurrir es que se van a formar moldes de cartílago, los cuales posteriormente se van a osificar para dar lugar a huesos. Y pues este proceso va a llevar a través de la vida fetal y la vida postnatal. O sea, una vez que ya nació el producto, va a seguir con este proceso. Algunos ejemplos pues serían las vértebras, huesos largos como es el fémur, el húmero, las costillas. Y pues aquí vemos un poquito del proceso que vamos a ver durante la clase. Vemos cómo el cartílago pasa a huesito. Tenemos la osificación intramembranosa, que es otro proceso a través del cual se forman los huesos, pero aquí se forman directamente del mesénquima. Hagan de cuenta que hay acumulaciones del mesénquima en los lugares en los que van a estar los huesos. Entonces, por ejemplo, a mi bracito llegan aquí células del mesénquima y directamente se van a comenzar a diferenciar en osteoblastos, que van a comenzar el proceso de la osificación intramembranosa. O sea, van a ir depositando su matriz osteoide. Algunos ejemplos, pues, serían huesos del neurocráneo, huesos del bicercráneo, las clavículas, recuérdenlo, las clavículas son muy importantes. Y por último, la osificación mixta, que son huesos que tienen tanto osificación intramembranosa como intramembranosa como endocondral. Tenemos aquí tenemos el hueso, es el temporal, que se divide en dos porciones, la porción escamosa, que es esta porción lisita del hueso, y esta porción escamosa es por osificación intramembranosa, ¿ok? Recuerden, porque siempre se los preguntan. Porción escamosa, intramembranosa. Acá también tenemos el hueso occipital, que tenemos la porción escamosa y la otra porción. La escamosa, que es la lisita, y que está formada por osificación intramembranosa. Y pues también la osificación de la mandíbula, que también es mixta, cuyo la mayor parte es osificación intramembranosa. Sin embargo, lo que son los cóndilos, no lo puedo enseñar aquí. Los cóndilos, que es como la articulación de la mandíbula, y la sínfisis, que sería esta porción, van a estar formados por osificación endocondral. Y pues lo voy a dejar aquí para que continúe el doctor. Esto fue una introducción un poco breve, pero es así como deben de estudiar estos nuevos temas de embriología. Muy buena, y me encantan tus diapositivas, Luis, te felicito. Minimalistas, con imágenes bastante nuevas, me encantan, de verdad. Gracias. Espero que así den la introducción, porque les va a ayudar mucho a los alumnos. Si quieres, déjame esa imagen nada más. Ok. Para aclarar un poquito lo de la mandíbula, porque siempre lo que estás diciendo les diste puros bullet points, Sí. increíblemente valiosos. Les dijiste muchas preguntas de examen. Entonces, déjame nada más rayo un poquito. Con la mandíbula, o sea, esos huesos que tienes ahí son los tricky, de verdad, los más tentadores para poner en un examen. Esos 3 huesos que pusiste ahí son los que nos encanta poner en los exámenes. Y acuérdense que los que les digo que me gusta, que siempre vienen los exámenes, ya lo vieron, que siempre viene. Entonces, estos huesos son, les digo, los tricky bones en osificación, de verdad.
porque los tres tienen esta característica de que son mixtos. Pero en las preguntas del examen se te puede preguntar por todo el hueso. ¿Sí se ven mis anotaciones? Sí, doctor. Muy bien. Se puede preguntar por todo el hueso. Pon atención en la pregunta. Todo el hueso. Si te preguntan por todo el hueso, es mixto. Si te preguntan por qué por una porción del hueso, tienes que responder no mixto, o sea, sino cuál. Entonces, esto es bien fácil de recordar con lo que les dijo Luis. La parte alta del cráneo, la parte de la bóveda craneal, siempre es intramembranosa. La parte baja del cráneo, la base del cráneo, es endocondral o cartilaginosa. Entonces, nada más tienes que recordar que los huesos tienen, si forma parte de la bóveda o si forma parte de la base. Entonces, este hueso forma parte de los dos, de la base y de la bóveda. ¿Ok? Entonces, la parte que forma, la parte ósea que forma la base, esta parte de aquí, va a ser ¿de qué tipo de hueso? ¿Qué tipo de hueso va a ser? De hecho, esta raya está muy arriba, más abajo, de hecho. La voy a Endocondrial. Endocondrial. Sí, del agujero para abajo. Esta parte de acá es cartilaginosa, endocondral, cartilaginosa. Y la parte de acá es Intramembranosa. este hueso también es muy parecido. Esto forma parte de la bóveda del cráneo, la cámara donde va a estar el cerebro, las paredes. Esta parte es, ¿de qué tipo? Intramembranosa. Y esto forma parte de la base del cráneo, donde está el desarrollo del oído. Esto va a ser cartilaginoso. Y el que tiene más truco es la mandíbula, porque, como bien dijo Luis, la articulación de la mandíbula, estas dos partes, y la sínfisis, que es la parte que algunos genéticamente tienen como una barbilla partida. No se ve mi anotación. Bueno, la parte, no sé si la puedo enseñar tú, Luis, porque de alguna manera yo no estoy viendo mis anotaciones ya. La sínfisis es la parte donde está la barbilla más adelante, la parte donde está esa parte, la sínfisis. La sínfisis es la unión. Esas dos regiones tienen cartílago, el resto es intramembranoso. Entonces, cuidado, porque todos se machetean, se memorizan. Ah, el occipital mixto, el temporal mixto y la mandíbula mixta. Entonces, en la pregunta del examen dice que la articulación de la mandíbula o los cóndilos, ¿qué tipo de ossificación tiene? Mandíbula, mixto, falso. Te están preguntando por la región. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Perfecto. Ok, ahora sí vamos a continuar. Bueno, necesito que vayan al Sócrates, 5 minutos, 5 preguntas facilísimas que ya les dijo todas, Luis. 5 minutitos para que vayan al Sócrates, ya lo saben.
Gracias. Listo. Muy bien. Hablábamos que hay 3 objetivos en la clase. Primero, saberse los huesos, los nombres de los huesos. Segundo, saberse los tipos de osificación que hay, los 3 tipos. Y tercero, de dónde viene el mesénquima para que se forme ese hueso. Vamos a hablar de la primera osificación, la más fácil, la que ocurrió más antiguamente en la evolución, la intramembranosa. ¿Qué característica tiene la osificación intramembranosa? ¿Qué es lo que la define? Que las células mesenquimales se diferencian directamente a células óseas. Punto clave. Voy a partir de un punto A a un punto B. El punto A es del mesénquima. Las células del mesénquima se van a transformar en... ¿Qué células? Osteoblastos. Osteoblastos, osteocitos. Ok. Muy bien. Entonces, de mesénquima se forma hueso, sin interrupciones, sin puntos intermedios, sin nada previo. Entonces, muy bien. Estas células mesenquimales, ¿ok? ¿Alguien me sabe definir ya lo que es el mesénquima? Es una palabra muy difícil, que a mí me costó mucho trabajo entenderla. Según yo, es ¿Alguien un, sabe? un tejido conjuntivo precursor, ¿no? Tejido conjuntivo embrionario, esa es la mejor definición quizá que haya. Muy bien, ¿y de dónde viene ese mesénquima? Porque en embrio la pregunta típica es ¿de dónde viene todo? ¿De dónde viene ese mesénquima? ¿De dónde puede venir? El epiblasto. Del mesodermo. ¿Ok? Bueno, me dijiste el epiblasto les digo que es el comodín, como que el origen de todo, bueno, sí, el epiblasto, pero no directamente. Acuérdense, del epiblasto nada más se desarrollan las capas germinativas. ¿Cuáles son? Ectodermo, endodermo y mesodermo. Así es. Del epiblasto se forma eso y punto. Muy bien, ahora tienes 3 capas germinativas, ¿ok? Pero estamos hablando de mesénquima. Ninguna de ellas es mesénquima. Hay una que se parece mucho al nombre, pero no son sinónimos. Entonces, el mesénquima es la materia prima, el tejido conjuntivo embrionario. ¿De dónde puede formarse el mesénquima? Del mesodermo. Del mesodermo, es una de las principales fuentes, pero no la única. Crestos neurales. Cresta neurales. De cresta neural. De esos 2 capas germinativas, por si consideramos a la cresta neural como capa, de esas 2 estructuras o células viene el mesénquima. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando hablemos de mesénquima, tú debes de saber que no es exactamente mesodermo o no siempre es cresta neural. Puede ser cualquiera de ellos. Muy bien, porque esa palabra la vamos a empezar a usar mucho a partir de este parcial. Muy bien. Esas células de mesénquima, ¿cómo llegan a las zonas donde se va a formar el hueso? ¿Cómo llegan hasta ahí? ¿Migran como las células germinales primordiales? A través de los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Aquí lo importante es vasos sanguíneos. Estas células no migran, no tienen movimientos. Entonces, necesitamos primero, antes que nada, vasos sanguíneos. Que haya vasos sanguíneos ahí. Y por ahí llegan estas células de mesénquima. ¿Ok? Se salen de estos vasos sanguíneos. ¿Ok? Entonces, a donde se va a formar un hueso, necesitamos primero que haya vasos sanguíneos. ¿Ok? Muy bien. Estas son células de mesénquima y de una célula de mesénquima se pueden formar muchas cosas. Tejido conjuntivo, grasa, músculo, cartílago, hueso. Todo esto se puede formar de una célula de mesénquima, pero ahorita vamos a ver hueso, ¿ok? Y cartílago en la otra osificación. Muy bien. Voy a adelantar esto un poquito porque no es el momento. Ahí está, osificación intramembranosa. Muy bien, aquí se va a formar un hueso, el parietal del cráneo, y necesito primero vasos sanguíneos. Las células de mesénquima. Si numeramos los pasos, primero, que haya sangre, que haya vasos sanguíneos. Segundo, que lleguen las células de mesénquima. Muy bien. Tercero, ¿qué seguirá? ¿Qué están viendo que ocurre aquí? Diferenciación en osteoblastos. Muy bien. Estas células de mesénquima, la célula de mesénquima no sabe formar hueso, ¿ok?
La célula de mesénquima no sabe formar hueso. Entonces, esta célula lo que sabe hacer es diferenciarse a otras células. Entonces, se va a diferenciar a otra célula que se llama, ¿cómo? Osteoblastos. Osteoblasto. Osteoblasto. Y aquí es típica pregunta de examen. ¿Cuál es la característica de un osteoblasto? Formar hueso. El osteoblasto es el que forma el hueso, pero no, por lo general dice que forma una sustancia. ¿Qué es? La matriz extracelular. La matriz osteoide o matriz extracelular, que es como si fuera una especie de tejido conjuntivo al cual se llena de calcio y se solidifica. ¿Ok? Entonces yo les digo que la matriz osteoide es como si fuera la mezcla en el caso de una construcción. Es suave, pero el concreto o el cemento es el que hace, que es el calcio, y que hace que se endurezca, y eso es el hueso propiamente. Muy bien, entonces de célula de mesénquima se transforma en osteoblasto y después produce la matriz osteoide. ¿Y qué sucede con este osteoblasto? Se queda como atrapado adentro de la matriz y se Ajá. diferencia en un osteocito. Así es, después de ser un osteoblasto, que la palabra blasto, ¿qué significa? ¿Qué forma? No, blasto. Joven. Joven o inmaduro, eso es un blasto, ¿ok? Muy bien, entonces, eso es un blasto, entonces estos serán osteoblastos y tiene que madurar y transformarse, queda atrapado y se transforma en un osteocito. ¿Para qué sirve un osteocito? ¿Qué función tiene un osteocito? ¿No escuché? Proporciona nutrientes para el sustento del hueso. ¿Ok? Es el que mantiene vivo este hueso, así es, proporcionando los nutrientes. Muy bien, claro, en histología vas a ver mucho más de la función del hueso, en fisiología muchísimo más. Pero aquí es embriología, es cómo se empieza a formar nada más. Entonces, en un momento, tengo esto que sería como una especie de espícula, una espina, donde tengo un vaso sanguíneo, tengo estas células maduras que se llaman, ¿cómo? Osteocitos. Osteocitos. Osteocitos, y en la periferia tengo células inmaduras que se llaman Osteoblastos. osteoblastos. Muy bien, y punto. Muy bien. Esto ya es hueso intramembranoso. Muy bien, pero hay otro elemento muy importante en esta sociedad de osteocitos, osteoblastos, que son estas células de aquí. ¿Cómo se llaman? Osteoclastos. Osteoclastos. ¿Cuál es la función del osteoclasto? Remodelan. Remodelar. el hueso. Remodelar el hueso. ¿Cómo lo remodela? ¿Cómo lo remodela? ¿No Pues, como macrófagos? sí, Son macrófagos. Son macrófagos. O sea, ¿qué es lo que hacen? destruyen otras células. Reabsorben el hueso. Bueno, o erosionan. Lo destruyen, lo erosionan. Aquí hay una palabra que siempre confundimos, que es resorción. Resorción, no es reabsorción. No lo reabsorben, ocurre una resorción ósea. ¿Ok? Al final de cuentas lo destruyen. ¿Ok? Lo destruyen. La palabra clasto es destrucción. ¿Ok? Clasto. Entonces, estas células son macrófagos y destruyen este hueso. Yo les digo, siempre se les ve como destructores y no es así. En realidad tiene una función muy importante. Yo los veo más como escultores que están así como estuvieran con el martillo y el cincel. Ellos están dándole la forma al hueso. Estos son los artistas. Estos son los artistas, ¿ok? Los que dan la forma y la estructura, ¿ok? Los demás ponen la mezcla, ponen el material, pero sin forma. Estos le dan la forma correcta. Muy bien, entonces su papel es muy importante, no es destruir nada más como se les ha nombrado. Muy bien, entonces esta es la sociedad importante en un hueso.
El osteoblasto, que deposita la matriz osteoide, forma hueso. El osteocito, que lo mantiene nutrido y lo mantiene vivo. Y el osteoclasto, que le da la forma y hace una resorción ósea. ¿Ok? Entonces, esto es bien importante. Y todo se originó directamente de células de mesénquima. Y punto. Esta es la osificación intramembranosa. ¿Ok? Muy bien. Cuando está ocurriendo esto ocurre, este tipo de osificación ocurre principalmente en qué tipos de huesos. Planos. Los huesos planos. Ok. Aquí se me olvidó mencionarles o hacer la introducción. No alcancé a escuchar si Luis se lo mencionó. Los huesos los podemos clasificar de muchas maneras. Por localización, como esqueleto axial, a esqueleto apendicular en las extremidades. Los podemos clasificar por su origen, intramembranosos, cartilaginosos. Los podemos clasificar por su tamaño, como huesos pequeños o huesos grandes. Por su forma, como huesos planos, ¿ok? Huesos, bueno, la osificación intramembranosa ocurre principalmente en los huesos planos, casi por regla, ¿ok? En los huesos planos. Muy bien, los huesos planos tienen una característica que es que tienen su centro, el desarrollo del hueso, y a los lados tienen hueso compacto. Tienen el hueso esponjoso en medio y el hueso compacto en la periferia, en unas estructuras que se llaman tablas, ¿ok? Cuando nos tocamos el cráneo, tocamos esto de aquí, el hueso compacto, que es la tabla externa, y hay una tabla interna que está en contacto con las membranas que cubren el cerebro, ¿ok? Porque estos huesos tienen diferentes funciones. Estos huesos que son planos son los más fuertes. Esta parte del hueso que es plano es la parte más resistente, resiste el golpe. ¿Ok? Y esta parte tiene la función, como ya se mencionó hace un momento, que es un centro hematopoyético. ¿Ok? Entonces, así es como se organiza el hueso. Muy bien. Y esto que veíamos es el desarrollo del hueso esponjoso. En embriología todo cambia de nombre. Le voy a llamar hueso esponjoso primitivo cuando está solo. Así, cuando solo hay hueso esponjoso. Y hueso esponjoso definitivo o diploe, cuando ya tiene las dos tablas. ¿Ok? Entonces, hueso esponjoso primitivo, no hay tablas. Hueso esponjoso definitivo o diploe, cuando ya está tapado con las dos tablas. ¿Ok? Pero lo difícil de la clase es identificarlo. Que quede claro, el hueso, independientemente de su osificación o del mesénquima de donde venga, una vez que es hueso, es imposible diferenciarlo uno del otro. Es decir, aquí veo esta estructura de hueso o esta espícula. ¿Ok? Entonces, en el centro, ¿qué células voy a encontrar? Osteocitos. 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 En la periferia, ¿qué células? Osteoblastos. Osteoblastos. Así es. Y entre una espícula y otra espícula, ¿qué voy a encontrar aquí? ¿Cómo se llaman estas zonas? Espacios Espacios medulares. medulares. Espacios medulares. Por favor, no los confundan con las lagunas trofoblásticas. Ya pasó ese tema. ¿Ok? Ya pasó ese tema. No se llaman lagunas. Se llaman espacios medulares. ¿Ok? Yo lo confundía todo el tiempo. Muy bien. Entonces, ¿qué hay en los espacios medulares? ¿Qué hay aquí en estos Médula espacios? ósea roja. La ósea. Ok, médula ósea, si se llaman medulares, va a haber médula ósea, pero ¿qué células hay ahí? Hematopoyética. Mesenquimales. Pueden haber, aquí es yo les digo, es como un mercadito, es una miscelánea ahí de células. Ahí va a haber de todo. Bueno, casi todo. Células mesenquimáticas, correcto. Sí andan células de mesénquima por aquí sueltas. ¿Qué más?
Vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos. Por ahí transcurren los vasos sanguíneos, es cierto. Y en el vaso sanguíneo voy a encontrar de todas las células sanguíneas. Eritrocitos, células rojas, blancas y plaquetas. Muy bien. ¿Qué más encuentro? Van dos cosas. ¿Qué más pueden encontrarse en este espacio? Hematopoyéticas. Células hematopoyéticas, ok, pues les digo que están todas las sanguíneas y ahí hay células hematopoyéticas, ok. Sí, células inmaduras de la sangre, sí. Pero estas de aquí se pueden caer para acá. Pueden estar aquí también. ¿Cómo se llaman esas? Osteoblastos. Entonces va a haber células de mesénquima, células hematopoyéticas, vasos sanguíneos, ¿sí? Y osteoblastos pueden estar aquí. Entonces, ¿cuál es la única? Bueno, falta otra. ¿Cuál otra anda por ahí? Brincando de aquí para acá y de aquí para acá. Los osteoclastos. Los osteoclastos. Los osteoclastos. Entonces, ¿cuál fue la única célula que no mencionamos? ¿Cuál fue la única célula que no va a estar en estos espacios medulares? Osteocitos. El osteocito. Pregunta de examen. Importante. El osteocito nunca va a estar ahí. Porque el osteocito solamente está en un lugar. ¿En dónde? En las trabéculas. Dentro de las espículas de las trabéculas. ¿Ok? Que frecuentemente luego me dicen que es diferente la definición de espícula y trabécula. A ver, ustedes, ¿cuál es la definición de espícula y trabécula? Una trabécula es cuando se juntan muchas espículas. Ok, así es. Una espícula es como una espina y una trabécula son muchas ahí, espículas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los osteocitos son las células atrapadas. No están móviles los osteocitos. Entonces, nunca los voy a encontrar en el espacio medular. Pregunta que he visto en los exámenes. Muy bien. Ya les dije muchas preguntas de examen y luego les va muy bien. Vamos a ver. Voy a adelantar esto. Bueno, este es un corte frontal o rostral de una cabeza de un feto de 8 semanas y 5 días. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué conoces de aquí? ¿Esto qué será? Los ojos. El cristalino. Los ojos, el cristalino, esto de aquí. Placas nasales. La cavidad nasal, esto de aquí. Paladar. Lengua. Lengua, la lengua, muy bien. Esto de aquí. El encéfalo. El cerebro, el encéfalo. Muy bien. Y hay un recuadro aquí donde nos está mandando un aumento de cómo va a empezar la osificación en esta zona. ¿Ok? Esto que se ve así moradito, rosita, es la matriz osteoide. ¿Ok? Y ya se empiezan a ver osteoblastos, mesénquima, más mesénquima, células sanguíneas. Entonces, ahí está toda la materia prima que se necesita para formar hueso. Entonces, se va a empezar a formar hueso en esa zona. Muy bien, aquí estamos en la mandíbula, ¿ok? Donde podemos ver toda esta osificación que está ocurriendo en este sentido, ¿ok? Este es un cartílago que después vas a conocer, cartílago de Meckel, ¿ok? Entonces, ¿qué tienes que identificar para el examen? Las espículas, los espacios medulares, mesénquima. Ok, estas son las típicas preguntas de examen. Todo esto, de nuevo, es una espícula ósea. ¿Qué puedes identificar? ¿Cómo se llaman esas células? Las que están aquí. Osteocitos. Osteocitos. Muy bien, estas. Osteoblastos. Osteoblastos. Muy bien, más osteocitos, ya los vimos. ¿Cómo se llama ese espacio? Espacio medular. Espacio medular. Hay células de mesénquima. Muy bien. Más espacios medulares. Y aquí apareció el invitado principal, que pocas veces sale. ¿Dónde está? ¿Cuál? Al que no habíamos visto. El El osteoclasto. osteoclasto. ¿Dónde está?
Es el que está más remarcado. Ese. Muy bien. Ese es el osteoclasto. Ya lo taparon. Tiene una cara bien bonita. Me encanta el osteoclasto. Es un emoji. Me encanta. Se ve muy bien el osteoclasto. Les digo, quizá de hueso es mi célula favorita. Bueno, no, todos esos no son, Leslie, no son 4 osteoclastos aquí juntos. ¿Qué sucede? ¿Por qué se ve así? ¿Qué sucede? Es multinucleada. Muy bien. Aquí hay 2 maneras de decirlo. O que es multinucleado, pero en realidad la palabra correcta que es un núcleo multilobulado. Es un solo núcleo con varios lóbulos, no que tenga muchos núcleos. O al menos es lo que se menciona en los textos. ¿Ok? Muy bien. Trabécula, osteoblasto, osteocito. Las 2 células que no me puedes confundir jamás son estas con estas. ¿Ok? Estas se llaman osteoblasto y estas osteocito. Muy bien. Y al osteoclasto tampoco. Prohibido confundirlo. Muy bien. Todo lo demás. De nuevo un osteoclasto, pero no se ve tan bonito. Muy bien. Aquí están algunos ejemplos de huesos. Lo complicado en esta clase es que el hueso en el feto no se ve exactamente igual que en el adulto. ¿Por qué no se ve igual? Está en desarrollo. Porque están en desarrollo, ¿ok? ¿Y qué quieren decir con que está en desarrollo? Que No se ha siguen terminado de creciendo. formar. Que no se ha terminado de osificar, no se ha terminado de formar, y ojo, tiene una forma diferente. Tiene una forma diferente al del adulto, muy diferente, ¿ok? Entonces, es decir, lo que estamos viendo es lo que se está osificando. Y algo maravilloso del sistema óseo es que empieza a formarse en la vida intrauterina, pero ¿hasta cuándo termina de formarse? Alrededor de los 21 años. Hasta que termine el crecimiento. Cuando termina el crecimiento, ¿ok? Básicamente, después de la adolescencia. ¿Y por qué creen que no se acaba de formar? ¿Por qué no nace? ¿Por qué se tarda tanto? Porque que sigue creciendo, no se queda de un solo tamaño. Exactamente. Porque por 2 razones. Porque no nos quedamos pequeñitos como cuando nacemos, ¿ok? Se necesita ese crecimiento. Porque se necesita ese crecimiento, entonces, porque los órganos que está protegiendo van a seguir creciendo también. Entonces, por esa razón. ¿Por qué? Porque no podríamos nacer de este tamaño. Se tiene que nacer en un tamaño muy pequeño, muy compacto, y después seguir creciendo. ¿Ok? Muy bien. Si no, imagínense, si así hay bastantes cesáreas, si crecieran los bebés todavía más grandes, los huesos más grandes, sería mucho más. Muy bien, entonces aquí tengo 2 huesos. Este es el de aquí y este es el de acá. Ok, ¿qué queremos observar aquí? ¿Cómo se observan las trabéculas óseas? Muy bien, las trabéculas óseas. Aquí estamos viendo una parte de la osificación. Aquí estamos viendo solamente la escama de este hueso que se llama occipital, ¿ok? La escama. Aquí estamos viendo solo la escama, pero el hueso completo es el occipital. Y aquí estamos viendo todo el hueso parietal, ¿ok? ¿Este será hueso esponjoso primitivo o definitivo? Primitivo. Primitivo. ¿Por qué primitivo? Porque aún no tiene la placa de hueso compacto. Las tablas, así es, del hueso compacto. Muy bien, entonces punto. Acabamos con la osificación intramembranosa. ¿Ok? Está en los huesos planos. ¿Ok? Se forma directo de mesénquima. Muy bien, pero no todo es así. Hay otra osificación, la intracartilaginosa. ¿Cuál es la diferencia? ¿O cómo definen esta osificación? Aquí las células mesenquimales van a tener que transformarse a cartílago para después pasar a ser hueso. A ver, déjame ver si te entendí. Se forma, tiene 3 pasos. Mesénquima. La célula de mesénquima se transforma en cartílago y el cartílago se transforma en hueso.
Sí. Y en resumidas cuentas, Eso es lo que viene súper mal explicado en los textos. No debe de entenderse así. ¿Quién lo entendió más a detalle? ¿O quién me cambia esta definición que estoy haciendo incorrecta? ¿Quién la entendió de otra manera? El ¿Qué hace? mesénquima se va a formar moldes de cartílago y este ¿Sí? cartílago va a ser reemplazado o Así calcificado. es. Eso es lo correcto. Eso es lo correcto. Se forma un molde que es reemplazado. Que quede bien claro antes de empezar esta osificación, que el cartílago nunca forma hueso. Que quede bien claro, ¿ok? Porque estamos viendo el desarrollo. El cartílago nunca forma hueso. ¿Quién forma hueso? Los osteoblastos. Los osteoblastos. Ok, y antes del osteoblasto, ¿quién forma el osteoblasto? El Mesénquima. mesénquima. El mesénquima. Lo único que forma hueso es el mesénquima. Entonces, el cartílago nunca forma hueso. Punto, subráyenlo, ¿ok? Y eso no lo definen o no hacen énfasis así los textos. Muy bien. Si ya dijimos que los huesos planos se forman de intramembranosos, los huesos, ¿cuáles se forman cartilaginosos? Los huesos Los largos huesos largos. irregulares. Los huesos largos e irregulares. El prototipo para explicarlo son los huesos largos. ¿Y los huesos largos cuáles son? O sea, por característica, ¿cuál es un hueso El largo? fémur. El fémur. Ok, no me den la lista. Díganme cuál se consideran o por qué se consideran huesos largos. ¿Qué partes tienen? la diáfisis, la Epífisis, diáfisis, los metáfisis. trocánteres. Son huesos que tienen básicamente su diáfisis y epífisis, dos epífisis, ¿ok? Entonces, esos son los huesos largos. Claro, hay unos huesos muy cortitos que se estudian como si fueran largos, como son los de las manos, las falanges. Se estudian como huesos largos a pesar de que por definición no son largos, ¿ok? Entonces, tienen una diáfisis y tienen una epífisis. ¿Por qué diferenciamos estas dos partes? ¿O por qué en embriología es importante? Porque a veces vamos a tener el cromatógrafo. No te entendí, David. Porque en la diáfisis vamos a tener el primer centro de osificación y en la epífisis el centro de osificación secundario. Muy bien. Los huesos del feto, salvo con algunas excepciones, el feto solo sale con osificación en la diáfisis. Por eso los huesos se ven muy chiquitos en el feto, porque el feto no sale con huesos en las epífisis, con algunas excepciones. Ya vamos a mencionar las cuales, ¿ok? Pero el feto, al nacer, o el recién nacido, tiene nada más osificadas sus diáfisis, por lo general, ¿ok? Entonces, aquí se forma el primer centro. Y perdón, me regreso. Cuando hablamos de estos huesos, ¿tienen centro de osificación? Este es el que más me gusta, el parietal. ¿Tiene centro de osificación el parietal? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Centro primario y centro secundario? Primarios. Solamente tiene el centro primario de osificación. ¿Por qué? ¿Cuál es el centro primario? ¿Dónde está? En las trabéculas. Pues aquí veo trabéculas por todos lados. En la diáfisis. Los huesos planos no tienen diáfisis. ¿Quién lo marcó, El David? mesénquima cerrado, pues las espículas. Lo marcaron, pero no lo definieron. David, ¿qué marcaste ahí? Pues yo lo entiendo como el centro del hueso. Eso es lo que quería escuchar. El centro de osificación en un hueso plano está en el centro, nada más. Otra cosa que no viene tan descrito ahí en los textos. Entonces, sí, estos empiezan a osificar del centro a la periferia. ¿Ok? Entonces, no se le llama como tal centro primario de osificación, pero tú tienes que preguntarte, pues, ¿de dónde se empieza a osificar así? Y empieza a crecer hacia la periferia. ¿Ok? A diferencia de los huesos largos, que tienen una diáfisis y dos epífisis. Muy bien. Vamos a... Ok, aquí se repite un poco.
intracartilaginosa. Bueno, esta es una radiografía porque fueron los primeros estudios que se hacían antiguamente y tienes que conocer la anatomía de los huesos. ¿Ok? ¿Cómo se llaman? En anatomía vas a aprenderte cómo se llama cada surco, cada rayita que se ve, cada agujerito. Aquí no. En embrio nada más tienes que saber el nombre de los huesos. Muy bien. Y vamos a ver que tiene que ocurrir un molde de cartílago. Voy a adelantar un poco esto. Creo que se me brinca un poco la diapositiva. Me tengo que regresar. Me tengo que regresar porque todo inicia igual. Todo inicia básicamente igual. Todo inicia con sangre. La osificación cartilaginosa también. Inicia con sangre y con las células que llegan, que son de mesénquima. Muy bien. ¿Qué pasa con estas células de mesénquima en la osificación cartilaginosa? ¿Se diferencian en condroblastos? Cambian hacia condroblastos. Muy bien. Y estos condroblastos se empiezan a organizar de manera de un molde del hueso. ¿Ok? Empiezan a cambiar a condroblastos. Se forman, de mesénquima se forma cartílago, condroblastos. David, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Mi duda es, ¿hay vasos sanguíneos desde el inicio? Porque en el López mencionaba que los proporcionaba ¿cómo se llama? El pericondrio, precisamente, pero no desde el inicio. Y eso me confunde. Sí, muy buena pregunta. Acuérdate que necesitamos las células precursoras, que es el mesénquima, y las células de mesénquima van a llegar por un vaso sanguíneo. Es muy buena tu pregunta. Y luego esas células de mesénquima se organizan de tal manera que forman un molde de cartílago avascular. Avascular. ¿Qué quiero decir con avascular? Es decir, las células migraron, se convirtieron en condroblastos y formaron un molde que no tiene vasos sanguíneos aquí. Esto es importante, ¿ok? Pero las células llegaron por vasos sanguíneos hacia ese lugar, ¿ok? Después, ningún libro nos describe qué pasa con esos vasos sanguíneos, se destruyen o algo, pero se forma un molde de cartílago sin vasos sanguíneos, ¿ok? Este molde de cartílago va a ir tomando la forma de este hueso, es decir, va a haber un centro que se llama diáfisis y unas periferias que se llaman epífisis. Las células de cartílago, ¿cómo se llaman? Condrocitos. Las células de cartílago también tienen etapa inmadura. ¿Cómo se llamará la etapa inmadura? Condroblastos. Condroblastos. ¿Ok? Entonces, como todo inicia en el centro, primero va a haber condroblastos en el centro. Después, esas células maduran y se convierten en células más grandes, que se llaman condrocitos. Y en la periferia van quedando los condroblastos, las células más pequeñas. ¿Ok? Entonces, hay condrocitos, hay condroblastos. Y están envueltas en una membrana que se llama pericondrio. ¿Ok? Entonces, hasta aquí tengo un molde de cartílago. Y ahora sí viene lo que mencionas tú, David, que de este pericondrio empiezan a ingresar vasos sanguíneos. ¿Qué sucede? Aquí están condrocitos y condroblastos. El cartílago es un tejido tan delicado, es quizá una de las maravillas del cuerpo humano. ¿Dónde tenemos cartílago? ¿En las orejas? En las orejas, en la nariz, en las articulaciones. ¿Qué pasa con la edad de todos? Nos va a pasar.
que nuestras articulaciones se empiezan a desgastar, porque se desgasta el cartílago. El momento en que se sepa cómo regenerarlo o cómo sustituirlo de una manera adecuada, con un tejido adecuado, vamos a andar corriendo a los 100 años. Entonces, ahorita no es una realidad. El cartílago es un tejido muy delicado, muy importante, que con el contacto de muchas cosas se lesiona, como es aquí, con el contacto del vaso sanguíneo y de la sangre. ¿Qué pasa con estas células de cartílago adultas, con estos condrocitos, al recibir la penetración aquí de un vaso sanguíneo? Comienzan a morir. Comienzan a morir, ¿ok? Comienzan a morir y se empieza a hacer un hueco, como ese queso suizo. Se queda todo hueco. Murió el cartílago, ¿ok? Murió el cartílago, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa en estos huecos? ¿Qué sucede? Se Dejan deposita. lagunas. No escuché. Que quede un espacio donde se va a depositar lo que trae precisamente la sangre. Que es Quedan huecos y quedan espacios, pero ya llegó el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo que va a traer dentro, ¿ok? Células de mesénquima, nuevamente, que se van a convertir a Osteoblastos. osteoblastos, ¿ok? Entonces llega una segunda remesa de células de mesénquima que van a convertirse en células óseas, osteoblastos, osteocitos, y también llega por la sangre. ¿Qué otra célula? osteoclasto. Los osteoclastos, ¿ok? Los osteoclastos también llegan, ¿ok? Y entonces hay un momento en que hay un poco de cartílago con células óseas. Entonces, esta es una trabécula que tiene cartílago y tiene hueso. Le vamos a llamar trabécula mixta, ¿ok? Porque va a tener hueso y va a tener cartílago, ¿ok? Esto es transitorio o temporal, en lo que el resto del cartílago se acaba de morir, ¿ok? Entonces, este hueso es muy sofisticado y pasa por muchas etapas. ¿Qué les he dicho yo en embriología de lo que tiene muchos elementos para formarse o que pasa por muchas etapas o se tarda más en desarrollarse? ¿Qué pasa con las estructuras que son así? Tienen más como oportunidad de que haya anomalías. Y cosas así. Así es. ¿Qué tipo de anomalías? Porque ya anomalías es un tema que ya conocen muy bien. Disrupciones. Así es. Disrupciones. Mientras más tarde en desarrollarse una estructura o un órgano, mientras más elementos participen en él, mientras más larga sea su elaboración, más vulnerable es de que llegue un teratógeno y lo destruya. Entonces, es por eso que los huesos largos son más vulnerables a que haya anomalías congénitas, disrupciones, ¿ok? Y lo vimos cuando hablamos de la talidomida. Los que se afectaban fueron los huesos largos, ¿ok? Entonces, ese es el precio que paga algo que se elabora muy detallado. Entonces, aquí tenemos el hueso más sofisticado, que es la osificación cartilaginosa, donde se formó un molde de cartílago y después se murió ese molde, ese cartílago, y se sustituye por hueso. Muy bien. Y ocurre lo mismo que ya conocían ustedes. Hay osteoblastos, osteoclastos, y se empiezan a transformar en también los osteocitos. Muy bien. Y a partir de este momento, el hueso se ve exactamente igual en esta zona del centro. Muy bien. Pero si detenemos este desarrollo, yo ya voy a ver que este molde de cartílago tiene una parte, un centro de osificación en la diáfisis. Voy a tener que en la periferia tiene células de cartílago grandes que se llaman osteocitos, condrocitos. Aquí está, esta es la que quiero mostrarle. Esta etapa del desarrollo tiene muchos niveles, ¿ok? La zona de muerte celular. ¿Qué está ocurriendo en la zona de muerte celular? Está muriendo el cartílago y se está sustituyendo por hueso.
¿Dónde ocurre esto? Siempre en la diáfisis, en el centro primario de osificación. Hay un segundo nivel que se llama zona de hipertrofia celular. ¿Qué células están en la zona de hipertrofia? Los condrocitos. Los condrocitos. Muy bien. Y hay una zona donde las células aún están proliferando y son células inmaduras de cartílago. ¿Cómo se llaman? Condroblastos. Condroblastos. Una vez que ya tengo un centro de osificación, ya no le llamo pericondrio, le llamo periósteo a esta estructura de aquí. Y pericondrio donde está envolviendo al cartílago. Muy bien. Esta es la etapa más importante en el desarrollo de los huesos largos porque hay muchas etapas celulares y muchos niveles. Entonces, esto se pregunta frecuentemente en los exámenes. Muy bien. Y ahora tengo hueso esponjoso, tenía hueso esponjoso primitivo aquí. ¿Y qué va a ocurrir por dentro del periósteo? ¿Qué va a ocurrir aquí? Se van a depositar capas de hueso. Muy bien. Les estaba preguntando, ¿qué ocurre por dentro del periósteo? Se depositan capas de hueso. Se van a depositar capas de hueso diferente a las espículas. ¿Cómo es este hueso? Parecido, es hueso compacto, parecido a las tablas, pero esto no, como no es un hueso plano, es como si fuera una tabla cilíndrica alrededor. Entonces, eso es el hueso compacto, ¿ok? Y si, al igual que en el otro, en el hueso plano, una vez que hay hueso compacto alrededor, lo del centro le llamo hueso esponjoso definitivo, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más va a estar sucediendo? Muy cercano al nacimiento, en algunos huesos empieza a formarse los centros secundarios de osificación. ¿En cuáles? Húmero, fémur y tibia. Húmero, fémur y tibia, los más grandes, los que están alrededor de la rodilla y del hombro. En esas zonas van a empezar a aparecer lo mismo, pero en las epífisis. Llegan vasos sanguíneos, se muere el cartílago, se sustituye por hueso. ¿Ok? Y esto va a ocurrir, y todo esto va a ocurrir, pero hay unas zonas donde no ocurre esto. ¿En cuáles? ¿En dónde no se sustituye el cartílago por hueso? En las metáfisis. ¿Ok? ¿Cómo se llama esa zona? Placa epifisiaria. Sí, sí, placa epifisiaria. En las placas epifisarias. ¿Ok? Ahí, en estas zonas, va a permanecer las células de cartílago. ¿Por qué o para qué? Para su Para que siga proliferación y no creciendo. Permitir. Para que siga creciendo el hueso. ¿En qué sentido? No me lo explicaron tan claramente. longitudinal. 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 Estos siguen depositando y depositando y depositando hueso en este sentido, de manera que el hueso va a crecer a lo largo. ¿Ok? Entonces, lo que más crece en las personas en su desarrollo es en altura. ¿Ok? Entonces, ¿cómo crece el hueso a lo ancho? ¿Cómo le hace el hueso Gracias para al crecer? periósteo. El Capas periósteo. concéntricas. Exactamente. Este periósteo empieza a depositar capas, 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 capas en esta zona. Entonces,
Lo que le da el crecimiento longitudinal al hueso es el cartílago de la placa epifisaria. ¿Ok? Lo que le da el crecimiento en sentido transversal al hueso largo es el depósito de hueso compacto por dentro del periósteo. ¿Quedó claro? Placa epifisaria. Muy bien. Centro secundario. Muy bien. Y estas imágenes están increíblemente bonitas porque vemos cómo es una extremidad torácica, una mano. Pregunta, ¿ven el hueso aquí? No. No, No, ¿Por qué? ¿Por qué no tendré hueso ahí? porque es un molde. Porque es un molde de qué? de cartílago. Cartílago. Ajá. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué no tiene hueso? Porque Que es un to- molde de cartílago. Yo sé que porque hay un molde de cartílago, pero ¿por qué hay un molde y por qué no hay hueso? todavía no- ha habido osificación. osificación. Es muy O sea que temprano. es muy temprano el corte de este embrión quizá. No me ponen ahí las semanas. No sé si las pongan. Ok, no las pone. Muy bien, pero todo esto está ocurriendo Desde antes. 6 semanas. 6 semanas. Excelente. Sí. Muy bien, entonces es un embrión. Ah, sí, no lo veía, perdón. 7 semanas, dice arriba. Embrión humano es 7 semanas. Ok, entonces es un embrión antes de que ocurra la sustitución del cartílago por hueso. Entonces, ¿qué células son estas de aquí? Condrocitos, Estas de acá, ¿qué células son? condroblastos, Muy bien. Esta envoltura de aquí, Pericondrio. 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 Muy bien, si yo le tomo una radiografía a este embrión, ¿saldrá este bracito? yo digo que no. Muy bien, es correcto. No lo tienen que saber todavía, no han llevado radiología ni nada, pero es un momento de análisis y no, porque la radiografía detecta el calcio, no el cartílago. Entonces, no saldría este bracito en una radiografía. ¿Ok? Entonces, es puro cartílago. Muy bien. Aquí hay un acercamiento. ¿Ok? ¿Qué está ocurriendo aquí? Déjenme quito, todo esto me tapa mucho. Muy bien. ¿Qué células son estas? Condrocitos, Condrocitos. ¿Estos? condroblastos, Condroblastos. Pericondrio. Uno de los primeros cambios que van a ocurrir, aquí ya por eso le empiezan a llamar periósteo, pero no veo el vaso sanguíneo, pero muy probablemente en alguna zona ya está formándose el, ¿cómo se llama? El vaso sanguíneo, ya está llegando. Muy bien. ¿Qué diferente es si observamos esta mano en desarrollo de mucha mayor edad? Vean todo lo que está ocurriendo aquí. Es increíble esta imagen. ¿Ok? Yo durante muchos años que leí este tema, pensé que la osificación era primero se formaba el cartílago y luego el cartílago formaba hueso. Y es un gran error. Vean cómo el proceso de muerte celular es tan importante aquí. Entonces, por eso hago tanto énfasis que no, el cartílago no forma hueso, el cartílago muere. El cartílago muere, aunque no nos guste, muere en esta zona y se sustituye por hueso. Entonces, aquí tengo todas las etapas. Esta zona que estoy viendo células atrapadas, encerradas, rodeadas por calcio, ¿ok? Es la diáfisis, es la zona de muerte celular, ¿ok? Están muriendo los condrocitos. Zona de hipertrofia, ¿qué células son? ¿Qué células son estas? Condrocitos. Muy bien. ¿Y en la periferia? Condroblastos. Condroblastos. Muy bien. Y aquí ya está mucho más claro y avanzado el proceso. ¿Ok? Aquí ya vemos, si les pregunto, ¿qué células son estas? Osteocitos. Osteoblastos. Osteocitos. ¿Qué células hay aquí?
Ahí se hay osteoblastos. 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 ¿Qué células hay aquí? Mesenquimáticas. Mesenquimales. Mesenquimales, sanguíneas, osteoblastos. Muy bien. ¿Qué células son estas? Condroblastos. Blastos. Condrocitos. Bueno, tienen razón. No quedó muy claro. Déjenme borro este último. Serían más bien zona de hipertrofia aquí, corrijo. Son condrocitos para que se vea más claro. Y aquí, condroblastos. ¿Cómo se llama esta membrana? Periósteo. Eso estuvo muy buena. Pericardio. No, pericardio no. Todavía no lo vamos a ver. Periósteo. ¿Y esta de acá? Pericardio. Pericondrio. Pericardio, bórrenlo de su mente ahorita. Todavía no. Pericondrio. Pericondrio. Hijo de su, qué trabalenguas en embrio. Pericondrio, pericardio, periósteo, peritodo. ¿Ok? Entonces, no. Periósteo, pericondrio. Condrio, cartílago. ¿Ok? No vayan a salir confundidos de esta clase, pero ya me dieron ideas para poner en los exámenes. Todo lo que cause confusión me atrae. Muy bien. Muy bien, chicos. Creo que ya quedó suficientemente confuso todo esto. Ya. Lo mismo. Lo mismo. Excelente. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas? Doctor, Sí, ¿cómo dime, David. es que se repara un hueso después de una fractura? Qué interesante pregunta. Qué interesante pregunta. La vas a ver más adelante cuando veas el área de traumatología. Pero ya conoces a 3 elementos valiosísimos, que son, bueno, más elementos. ¿Conoces las células inmaduras que se llaman? Osteoblastos. Ajá. ¿Conoces las células maduras que se llaman? Ostocisto. Uh-huh. ¿Y conoces a los que le dan la forma al hueso? Los osteoclastos. Entonces, con esa información, quizá tú ya te elabores una teoría de qué es lo que ocurre. ¿Qué crees que ocurra? ¿Qué se te ocurre cuando se quiebra un hueso? Bueno, yo consideraría que ocurre un proceso similar. Los osteoblastos pues empezarían a formar el hueso otra vez como lo vimos ahorita y al final ya el osteoclasto le daría la forma que tenía antes. Así es, tienes razón. Y esa es la parte importante, de que entiendes cómo se formó en un inicio el hueso y el hueso se repara de la misma manera. Claro, nuestro cuerpo lo que hace primero es parchar. ¿Qué quiero decir con parchar? Evitar que el hueso ande suelto y se forma algo que se llama callo óseo. Un hueso a la ahí se va, ¿sí? Empieza a depositarse hueso. La labor ahí es muy importante, es de los osteoblastos. Depositan hueso, depositan, pero hacen un tejido redundante, sobra hueso en esa zona. Entonces, ¿quién debe darle o corregirle la forma? El osteoclasto. Después lo mejora la forma. Claro, si el hueso se fracturó demasiado, ibas en una moto y tuviste un accidente donde se fracturan y se deforman, ahí tiene que entrar un médico y empezar a armar el rompecabezas y ponerlo todo junto para que el cuerpo empiece a cicatrizar con cierta forma. Porque si el hueso queda doblado, los osteoblastos no saben darle la forma. Ellos hacen hueso y se te van a pegar un hueso doblado. Entonces, no, ahí es donde entra el papel del médico, que va a alinear y ya que el cuerpo haga el proceso de depositar hueso, los osteoblastos, y darle la forma al osteoclasto. Pero siempre que hay fracturas, quedan callos óseos, quedan cicatrices en el hueso. Es decir, nunca queda el hueso completamente igual que como se formó. ¿De acuerdo? Pero es un proceso de cicatrización, es lo mismo que ya vimos. Muy bien. ¿Más dudas, preguntas? Yael, adelante. Doctor, todo este proceso ocurre en la 6ª semana, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué dicen los textos? ¿Qué dicen nuestros textos? ¿Cuándo empieza? Empieza esta semana.
¿Ok? Ahí sí hay que apegarnos. Casi nunca he visto que pregunten en semanas de esto de dosificación. Por eso les pregunto exactamente qué dicen los libros. ¿Dice que a la sexta semana los 2 textos que manejamos? Bueno, entonces seguimos con esa información. ¿Ok? Entonces, a la sexta semana. Gracias. ¿Sí? Entonces, después de la gastrulación. Mi tema favorito, gastrulación. Muy bien. ¿Más dudas, preguntas? Cassandra, adelante. Doctor, es que a mí no me quedó muy claro la diferencia entre espículas y trabéculas. Muy bien. A mí tampoco me queda claro, te soy bien sincero. A mí tampoco me queda claro y de hecho creo que hay una diferencia subjetiva entre ellas. Pero alguien la mencionó. ¿Quién la mencionó? Hugo, creo. Sí, creo que A fue ver, Hugo. Hugo. Que las espículas forman a las trabéculas, así como el doctor dijo que las espículas son como unas espinas, y vamos a llamarle así que las trabéculas es como si hicieras una corona de espinas, más o menos. Muy buen ejemplo. Te pongo otro ejemplo que me gustaba porque a mí, yo tampoco lo entendí y en algunos textos se manejan indistintos, ¿ok? Entonces no te enfoques en que es una pregunta de examen, ¿cuál es la diferencia entre espícula y trabécula? No, algunos lo manejan indistinto. Entonces, pero aquí en el departamento de embrios siempre hacemos énfasis en diferenciar que espícula es una, espina. La palabra espícula significa espina, es una. Y como bien te dijo un ejemplo de una trabécula, yo les digo, aquí vivimos en una zona ligeramente desértica, pero no nos toca ver de esas famosas rodadoras de esas ramas que pasan rodando como en las películas del oeste, ¿ok? Pero en algunos estados vecinos sí hay. Yo les diría que eso que va rodando es una trabécula. Tiene muchas espículas en su interior. Esa es la única diferencia, ¿ok? Entonces la trabécula es un conjunto de espículas. Así es. Esa Ok. sería la conclusión. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda? Muy bien, chicos. Nos vemos. ¿Cuál es el tema que sigue? Creo que es desarrollo del músculo. Si no, es que vamos a ver con usted desarrollo de extremidades. Ahorita lo reviso. Sigue esqueleto, sí. Debe de seguir algún tipo de esqueleto. ¿Axial o apendicular? Según yo, sigue Según el axial. programa dice cráneo, esqueleto axil, anomalías. Súper complicado. Súper complicado. Por ahí en el YouTube les abrí una clase anterior de algunos semestres anteriores. Esqueleto es complicadísimo. Perdón, esqueleto axial, cráneo y columna. Es la parte más difícil de esqueleto. ¿Ok? Para que lo revisen en sus textos. Ok, y nos vemos, ¿qué día es hoy? Viernes. Nos vemos el lunes. Con otra de tus buenas introducciones, Luis, ahí, que son clases, no son introducciones. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Chicos. Muchas gracias. Fin. Pues, tenga un buen fin de semana. Gracias.